Hola, muy buenas. Soy Alonso, tutor de efecto formación del curso de Jurídico y de Legislación. Y en este vídeo lo que vamos a echarle un vistazo es a la legítima defensa. La legítima defensa en el derecho penal es una causa que justifica una acción. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si vosotros cometéis un delito, unas lesiones o cualquier otro tipo de delito, siempre que seáis atacados, el derecho lo va a tener en cuenta y ¿qué es lo que va a hacer? Os va a rebajar o os va a eximir, en este caso, de la responsabilidad. Ahora ya veremos de qué depende. Si le echamos un vistazo al artículo 20.4 del Código Penal, dice que el que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos siempre que concurran los siguientes requisitos. Aquí quiero hacer una observación. Recordad, o fijaros, perdón, en el que habla de la defensa de una persona y derechos propios. Eso es lo que habitualmente entendemos que es una legítima defensa. Pero ¿qué ocurre? Fijaros en la segunda parte. Dice que derechos propios o ajenos, es decir, derechos de otros. En estas situaciones se encontrarían, por ejemplo, los escoltas. Si un escolta defiende a su VIP, ¿cómo lo hace jurídicamente? Con una legítima defensa. ¿Vale? Entonces, ¿qué requisitos exige el artículo 20.4? Bueno, que la agresión sea ilegítima. Y dice, en caso de defensa de los bienes, se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito o falta y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, será una agresión ilegítima la entrada indebida o en aquella o estas. Ese es el primer requisito. Segundo, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Y tercero, una cosa que vamos a llamar falta de provocación suficiente por parte del defensor. En este caso, se tienen que dar los tres requisitos para que se aprecie la legítima defensa y para que en este caso se exima o se os exima de un castigo. ¿Qué ocurre si no se dan todos los requisitos? Bueno, pues ya veremos que si no se dan todos los requisitos, el derecho no va a entender que se aplica esa eximente, pero entiende que las circunstancias han sido las que han sido y entiende que debería haceros, en este caso, una rebaja. Y por lo tanto, se aplicaría como atenuante. Esto que hemos visto en el artículo 20.4 lo vamos a disgregar en tres elementos. Características de la agresión que se produce contra vosotros, ¿de acuerdo? La defensa, que es vuestra respuesta, y luego el elemento de la falta de provocación suficiente. Respecto a la agresión, bueno, decimos que la agresión tiene que ser objetiva. ¿Esto qué quiere decir? Supone, implica la puesta en peligro de bienes jurídicamente protegidos. Se excluye las actitudes simplemente amenazadoras y fijaros, dice, cuando no van acompañadas de la racional convicción de un peligro real e inmediato. Bien, si alguien os da dos hostias, ¿la agresión es objetiva? Hombre, yo creo que no hay lugar a duda de que es objetiva. Os han dado dos hostias y son vuestras, ¿vale? Luego veremos que estas dos hostias se van a repetir a lo largo de la presentación. ¿Pero qué ocurre con las amenazas? Bueno, pues las amenazas, pues depende. Hay amenazas que pueden ser reales y por lo tanto da para que podáis responder, y otras amenazas, pues la verdad es que se quedan ahí. Es alguien que se le ha calentado la boca y te voy a dar dos hostias, te voy a dar dos hostias, pero imaginaos ese que dice que os va a dar dos hostias y según lo va manifestando a grito pelado, se va echando pasos atrás. ¿Realmente hay una agresión objetiva? Hombre, no, la verdad es que no, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuándo podemos determinar que una amenaza es una agresión objetiva? Bueno, pues cuando alguien, imaginaos que por ejemplo el padrino, el de la peli, se lleva el dedo pulgar al cuello, se recorre el cuello así como si fuera a cortar la garganta y no dice más. Esa amenaza es una agresión objetiva. Si os ha amenazado de verdad, bueno, pues realmente yo creo que si el padrino os hace ese gesto delante de vosotros, no es que la agresión sea objetiva, es que estáis muertos, ¿de acuerdo? ¿Os podríais defender? Bueno, si os da tiempo, sí, pero la agresión es objetiva, ¿vale? Seguimos con los requisitos de la agresión, que provenga de actos humanos. Es decir, si yo voy con mi perro paseando por la calle y mi perro os muerde,
la conclusión o el razonamiento de ese acto, es decir, el perro de Alonso me ha mordido, voy a darle 2 guantazos. No, en este caso, si yo os agredo, o incluso en el caso del perro, si utilizo el animal como un arma, entonces sí que proviene esa agresión de un acto humano. Ese es el segundo requisito de la agresión. Tercer requisito, la ilegitimidad. Fijaros una pregunta. ¿Hay alguien que esté legitimado para agredir? Ahora, si queréis, parar el vídeo unos segundos y pensar si hay alguien que está legitimado para agredir. ¿Habéis retomado ya? ¿Hay alguien legitimado para agredir? Bueno, pues sí. Como os pongo ahí, pues puede ser un policía. ¿Puede un boxeador agredir? ¿Dar puñetazos? Pues claro, puede darlo. Otra cosa es que no pueda darlos fuera del ring. ¿De acuerdo? ¿Puede un verdugo matar? Por supuesto, es forma de su trabajo, si no se va al paro. ¿De acuerdo? Lo que no puede matar es fuera de su trabajo. ¿Vale? Por lo tanto, hay gente que está legitimada. Un antidisturbios puede agredir, es su trabajo. Otra cosa es que agreda fuera de su trabajo. ¿Vale? Bueno, pues entonces, que la agresión sea ilegítima. Si el boxeador fuera del ring se pone a dar guantazos, esa agresión es ilegítima. Si un policía o un vigilante detiene a alguien y usa la fuerza para detenerle, ¿de acuerdo? Eso es legítimo, ¿ok? Y no puede en este caso, o no debe, en este caso, el agresor decir, me voy a defender, legítima defensa, porque el vigilante o el policía me quieren detener, ¿vale? Este es el tercer elemento. Cuarto elemento, la actualidad e inminencia, el ahora. No vale esos 2 guantazos que os daba al principio del vídeo y decir, a los 5 o 10 minutos, uno se lo piensa y dice, joder, si es que Carlos me ha dado 2 guantazos, espérate que voy a defenderme. Bueno, ahí ya ha perdido toda la razón y ha perdido toda su esencia, ¿vale? Bien, fijaros, eso respecto a la agresión, tiene que cumplir esos 4 requisitos. La agresión, os recuerdo que es lo que se produce, el acto violento que se produce contra vosotros, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué requisitos son necesarios para que se dé la defensa? La defensa hemos quedado que es el otro elemento, que es vuestra respuesta. Bueno, pues obviamente la defensa tiene que ser también objetiva. Lo que excluye, como digo ahí, el pretexto de defensa. Llegados a este punto, imaginaros que si estuviéramos en clase, pues me voy paseando por las mesas y de repente a ti mismo que estás escuchando el vídeo, así en oblicuo, te meto un guantazo que te empiezan a vibrar las orejas y la pregunta es, ¿qué harías? Esa es la pregunta. Ojo, al darte el guantazo yo continúo con mi explicación y continúo paseando entre las mesas. Lo normal, que siempre me respondéis, es que os defenderíais. Si os defendéis de esa agresión, ¿de qué os vais a defender? ¿Qué es lo que hay en peligro? Alguno me diréis, mi cara, no, es que el guantazo ya te lo he dado, no hay nada más en peligro. Por lo tanto, la respuesta que tenéis o que vais a tener muchos de vosotros es una respuesta agresiva y que no es una defensa. ¿De acuerdo? Sé que esto es difícil en este caso de asimilar. El 90% de las legítimas defensas en un juzgado decaen o se archivan o no tienen éxito por esto. Porque cuando alguien se ve agredido, lo que siente en sus tripas no es ánimo de defensa, es ánimo de agresión. En el caso antes, cuando soltaba el guantazo, de decir, oye, Alonso me ha dado, ¿me voy a quedar yo con esto? Sí, sí, te lo vas a quedar. Otra cosa es cómo tengas que responder, porque tienes que ir a un juzgado, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso que yo os dé ese guantazo, vuelva mi mano a su punto de origen para daros otro y de ahora legítima defensa. Ojo, en el primero es vuestro, ese guantazo lo que dais. El segundo es cuando ya os podéis defender, que es como realmente os suelen ocurrir estas cosas. No es normal que a uno le metan un guantazo y se marche, ¿de acuerdo? Va lo que yo denomino la hostia de repetición, va una tras de otra, ¿vale? Bueno, hemos quedado que la defensa tiene que ser objetiva. Y luego,
otro elemento que es la proporcionalidad, es decir, necesidad racional del medio empleado. Llegado en este momento, muchas veces, si alguien nos ha explicado esto, por ahí hay se va comentando que dice, no, es que si te pegan con un palo te tienes que defender con un palo, si te agreden con un arma de fuego te tienes que defender con un arma de fuego. No, eso no es cierto, ¿de acuerdo? Hay gente que le intentan disparar, pero la persona que se defiende va con una defensa y es un ninja, y le pone la cara, lo pone a caldo. Entonces, ojo, se ha pasado, ¿de acuerdo? Entonces, esa proporcionalidad tiene 4 requisitos. Posibilidades reales de defenderse uno. ¿Realmente te puedes defender? Segundo, que sea adecuado al ataque. ¿Okay? Tercero, gravedad de lo que esté en peligro. No es que me quieren robar y yo le he partido las piernas. Hombre, pues la verdad es que no hay comparación, ¿vale? Y depende de la naturaleza humana. Claro, no es lo mismo. Aquellos que me conocéis, no es lo mismo defenderse en el ataque mío, ¿de acuerdo? Porque yo, para tumbaros a alguno de vosotros, necesito daros 28 guantazos. A mí, con el aire de un guantazo, yo me caigo al suelo, ¿de acuerdo? Pues depende de la naturaleza humana. Hay gente que son muy grandes y hacen falta ejercer más fuerza. Hay gente que somos más chiquititos y, por lo tanto, con el aire con que nos mire yo ya me tiro al suelo, ¿vale? Entonces, valorando todo eso es lo que nos va a dar esa proporcionalidad. Estos son todos los requisitos que se tienen que dar para la defensa. Y luego, por último, lo que vamos a denominar falta de provocación suficiente. La falta de provocación suficiente, ¿en qué consiste? Consiste en que el defensor no puede haber provocado esa situación a propósito, ¿de acuerdo? Porque entonces el defensor no quiere defenderse, lo que quiere es una respuesta agresiva buscada de forma intencionada, ¿de acuerdo? Bueno, pues esos son los 3 elementos, las 3 características principales de la legítima defensa, y como os decía al principio, se tienen que dar todos y cada uno de ellos para que se aprecie la legítima defensa y, por lo tanto, se os aplique esa eximente, se os aplique esa rebaja total, bueno, esa no exigencia de responsabilidad penal por las consecuencias de vuestra respuesta. Si no se dan todos y cada uno de estos requisitos, entonces, como hemos dicho, será simplemente una atenuante. Es decir, imaginaros que en una defensa le partís el brazo a un señor cuando no era necesaria llegar hasta ese punto. Bueno, pues tendremos un delito de lesiones y a partir de ahí no se os va a pedir todos los años que exigen para romperle el brazo a una persona en cuanto a un delito de lesiones, y se os aplicará una atenuante y se os rebajará de los X años que os corresponda como castigo. Pues bueno, esta es la explicación en cuanto a la legítima defensa. Es una explicación de bolsillo, hay mucho más, pero yo creo que con esto ya tenemos suficiente. Venga, ha sido un placer, chicos.